Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es viernes 5 de julio de 2024. Como cada viernes nosotros invocamos al Sacratísimo Corazón de Jesús. Le pedimos al Señor que nos lave siempre con su sangre preciosa. En su corazón amorosísimo nos guarde, nos purifique, nos permita conocer cada vez más y mejor su proyecto, su plan de salvación, y podamos incursionar en ese proyecto caminando siempre en el cumplimiento de la voluntad de Dios y atrayendo otras almas al cielo. ¿Qué tiene para nosotros la iglesia en la liturgia de la palabra de Dios hoy? Seguimos leyendo la profecía de Amós ya en el capítulo 8, versos 4 al 6, versos 9 al 12. Amós no se anda con rodeos, habla en directo, y lo que dijo en aquel entonces sirve exactamente para hoy y no parecería. De hecho, nos está hablando nosotros básicamente en las mismas circunstancias. Escucha esto, los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal? Mira qué interesante. Lo que Amós está diciendo es que estamos viviendo en un mundo desigual, donde el abuso, el exceso, el maltrato, la injusticia, la humillación son la orden del día, donde el que tiene más quiere más y le sigue quitando al que tiene menos, abusando de su trabajo, de su dignidad, a veces de su ignorancia, de su debilidad, para enriquecerse, fortalecerse y todo lo demás. Sin embargo, del otro lado, no cumple con el sábado, o lo mismo, no cumple con la ley, no cumple con los mandamientos, no cumple con lo que Dios quiere y estipula para un buen cristiano, para un buen católico. Entonces, por un lado, el lado de la maldad se desarrolla a plenitud. El lado de la bondad, del sacrificio, de la misericordia va desapareciendo. El hermano ya es un instrumento, pero no para acercarme a Dios, no para salvarme, sino un instrumento para enriquecerme, para tener más poder, para sentirme cada vez más importante y para aplastarlo. Amós va en directo hoy. No cumples con lo que tienes que cumplir, haces estragos en tu vida con la vida espiritual y acabas con tu relación personal con Dios, cada vez entierras más la alianza. ¿Cuáles son las injusticias que solemos cometer? Reduciendo el peso y aumentando el precio, modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvo del grano. Las injusticias están a la orden del día. Pero no leas esto ubicándote en aquel tiempo y espacio, en el momento en que esto fue escrito. Léelo mirando el hoy, el ahora. Pero tampoco a tu hermano o al otro, mirándote a ti, mirándome a mí. Leyendo aquí nuestra propia vida, examinando nuestros conceptos, nuestros valores, nuestros ideales, pensamientos, sentimientos, nuestras acciones, nuestro yo personal, y viendo todas las cosas que están aquí que me describen, que se parecen a mis malas acciones, a mis injusticias, que a veces van contra el mismo Dios, contra el otro y contra mí mismo, que tengo una agresividad introyectada y me hago daño, y que no pienso antes de hablar, que no mido mis palabras, el alcance de mis ofensas, y que en ocasiones me creo superior, mejor, más importante, que si yo no lo hago, no está bien hecho, que si yo no lo digo, no está bien dicho, y que si yo no estoy presente, las cosas no van a salir bien. Esa manera de endiosarnos y por ende de hacer del otro un sirviente, no alguien a quien servirle, sino alguien que nos sirva, aunque en el fondo nos está sirviendo para condenarnos, porque si seguimos en esa ruta, el profeta ya lo ha dicho, no veremos el rostro de Dios. Examinemos la lectura, pero mirando nuestro propio ser, para pedirle al Señor hoy en esta mañana: conviérteme, Señor,
Tú tienes el poder para colocar en mi corazón buenos sentimientos. Clarifica, purifica todos mis pensamientos, Señor. Que yo no me deje ir por la corriente, que el mundo no pueda absorberme, que el demonio no pueda seducirme, que yo permanezca como tu Hijo amado, practicando la justicia, estableciendo la paz, trabajando por el bien común, amando al prójimo, a ti sobre todas las cosas, al otro como a mí mismo, amándome a mí como templo vivo del Espíritu, como obra maestra de la creación, como heredero del reino. Esta lectura tiene que interpelar nuestra vida y nos tiene que llamar a dar una respuesta válida de salvación, a volver siempre a la casa de papá. Porque viene lo mejor de la lectura, el oráculo del Señor, lo que en el fondo el Señor quiere decirnos a todos aquel día. Oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Transformaré sus fiestas en duelo y todas sus canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo por un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días, oráculo del Señor Dios, en que enviará hambre al país. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Las amenazas del profeta vienen de Dios en cierta manera. No es para asustarnos, es para movernos el tapete, para que repensemos nuestras acciones y palabras, para que tomemos mejores decisiones, para que nos convirtamos. ¿De verdad queremos vivir todo ese duelo, esa calamidad, esa tristeza, ese desamparo, ese abandono por parte de Dios? ¿Queremos vivir así? La respuesta de todos es que no. Pues aprendamos a vivir conociendo su voluntad, cumpliendo con sus mandamientos, amándole intensamente y buscando en el hermano un camino para llegar a Dios. Una manera de pasar por el mundo como Cristo pasó, siempre hacer el bien, sin crear parásitos para la sociedad, eso tampoco, cada cosa va en su lugar, pero dando de lo mucho o poco que tenemos, para esperar recibir más en este mundo y en el reino de los cielos, siendo capaces de entender misericordia quiero y no sacrificio, de ver la hora y el momento de Dios y de aprovechar cada instante para hacer el bien. Señor, ven sobre nosotros y con tu poder, con tu mano poderosa, arranca todo vestigio de pecado, de miseria, de dolor, de luto, de tristeza, de llanto de nuestra vida. Arranca nuestros complejos, miedos e inseguridades, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la hipocresía, la mentira y los celos. Arranca, Señor, saca escombros, saca basura, saca lo que no sirve de nosotros, para que hoy podamos escuchar al profeta, cumplir con tu voluntad, hacer siempre bien, trabajar por el reino de los cielos. Andarán errantes de mar a mar, y de septentrión a oriente deambularán, buscando la palabra del Señor, mas no la encontrarán. Está fuerte lo que dice el profeta. Búscala ahora que estás a tiempo, que se deja encontrar, que todavía puedes hacer una opción preferencial por Dios, que te queda algún aliento de vida, algún respiro, dedícaselo al Señor. Todo lo que te quede de fuerza, de energía, dedícaselo al Señor. Y todo lo que hay de trampa, de mentira, de doblez, todo lo que hay de maldad en el corazón, Señor, con tu poder, con tu misericordia, ven, sal fiador por nosotros y ayúdanos a encaminarnos por el mejor camino, el camino de la salvación. Es una lectura para ser leída, escudriñada. Quedan 1000 cosas más que podemos buscar en ellas hasta encontrar el camino de salvación, volver siempre a la casa de papá, y siempre decimos lo mismo: regresar por la puerta angosta,
que es la puerta de la obra misionera de la iglesia verdadera, que es la puerta de la vida sacramental, que es el sacramento de la confesión y el de la Eucaristía sobre cualquiera otro, y que es el deseo de aprender a amar a Dios y encontrar en la mejor manera de amar a Dios en amando a nuestros hermanos. Podremos entonces cantar con el salmista en el Salmo 118. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú conoces bien la palabra por excelencia. El verbo que se hizo carne es el mismo Jesús. Es el Cristo de la gloria. Es el Dios humanado que se hace Eucaristía. Si tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios, la palabra por excelencia que salió de la boca de Dios fue la palabra Hijo, la palabra Jesús, ungido, Cristo. Fue aquel que se hizo pan y vino para que tú y yo podamos comerlo en cada Eucaristía y aprender a vivir según y a tono con el Dios que nos estamos comiendo. Alaba a tu Dios, bendice a tu Dios, glorifica a tu Dios, vive enamorado de ese Dios para que en cumpliendo con su santa voluntad y encontrando el camino siempre de vuelta a la casa, no quedemos marginados en las rutas del pecado, de la miseria o de la muerte, no quedemos varados en las trampas del demonio, sino que vengamos a casa, a la iglesia verdadera, a participar de la vida que Dios tiene para nosotros en este mundo y encima concluimos a heredar el reino de los cielos. Vamos a fijarnos un poquito nomás en el Evangelio de hoy, según San Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Saben que Lucas y Marcos lo van a llamar Leví. No era raro que los hombres del entonces, por lo menos algunos, tuviesen dos nombres. Está bien. Por lo tanto, vamos a quedarnos hoy con la traducción que tenemos según San Mateo y estamos frente al personaje de Mateo. O sea, está hablando de su propio llamado, de su propia vocación, de la invitación que Dios le hizo a la santidad cuando estaba en los peores momentos de su vida. Está llamando a un publicano, a un recaudador de impuestos, a alguien que seguro trabajaba en las aduanas del entonces. Eso es imposible. El grupo que Jesús está intentando conformar no tiene ni pie ni cabeza. Está mezclando diferentes políticas, diferentes religiones, diferentes clases sociales, diferentes filosofías de vida y pensamientos, diferentes hombres de todas formas. Está mezclando lo inmezclable en aquel momento. Y lo está haciendo para decirte, dentro del grupo elegido cabes tú. Dentro de la iglesia verdadera hay espacio para todos. No para todo, pero sí para todos. Y dentro de la iglesia, para cualquier alma arrepentida, hay un lugar de primacía. Entonces, no importa cuánto nos hayamos arrastrado, cuánto hayamos pecado, basta con que regresemos con un corazón arrepentido, con un verdadero propósito de enmienda, un cambio de conducta y con un aprender a caminar sobre la huella de Cristo, la huella del Maestro, la huella del plan de salvación de Dios. Sígueme, y es un imperativo de continuidad. No es sígueme hoy, ahora, en este momento o por 5 minutos para que me hagas un favor o para hacerte un favor. Sígueme para el resto de tu vida. Sígueme para que aprendas a vivir como se vive de verdad, para que dejes de lado toda la miseria y la calamidad que arropa tu existencia, que a ti mismo no te gusta, que te desagrada. Mateo tiene que estar harto de ser repudiado, malquerido, vituperiado. Mateo tiene que estar harto de una vida de porquerías y de miserias, aunque tuviese dinero y otras posesiones. Y justamente en ese día de gracia para Dios, es llamado Mateo por su nombre con un sígueme imperativo. ¿Y cómo responde? Dice la palabra, dejándolo todo, absolutamente todo, lo siguió. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Viene a acabar con lo establecido que está mal, con todo lo que esté equivocado.
hay espacio en la mesa para los cojos, los ciegos, hay espacio en la mesa para los ricos y los pobres, los de una raza y los de otra. Hay espacio en la mesa de Jesús, porque hay espacio en el reino de los cielos. Ese banquete de ese día prefigura un poco el banquete eucarístico y prefigura definitivamente el banquete en la eterna y definitiva Pascua del reino. Lo llama, lo trae, lo sienta a la mesa con un montón de desiguales, para que quede claro que a partir de ya en el reino de los cielos no hay desigualdad. Todos somos uno, hijos de un mismo Padre, hermanos todos de todos y por ende todos responsables de la salvación de todos. Inmediatamente una tercera parte del texto. Empiezan a cuestionar a los discípulos de Jesús. Los fariseos al verlo preguntaban a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Ellos no respondieron. Tampoco sabían del todo. Estaban intentando comprender también. Ellos eran parte de ese efecto, de ese juego dominó, de ese llamado particular que Jesús hizo a todos, de todos los niveles y las clases para ser un solo corazón, una sola alma. Pero Jesús sí atisbó a escuchar y respondió inmediatamente. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan de una vez lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tres frases distintas quizás, perfectamente entrelazadas. Yo no vine para los que están sanos. No vine para los que están en gracia, aunque están incluidos. Vine para los que están en pecado, para que vengan a la gracia y seamos otra vez un solo corazón, una sola alma. Yo no quiero unos cultos ahí, yo quiero misericordia. Yo quiero una misericordia por encima del sacrificio, que haga que las almas se conviertan. Una misericordia que le muestre mi rostro, diría Dios, al mundo entero. Que la predicación de la palabra ya no tenga que ser con tantos argumentos, sino con un buen testimonio de vida. Y que justamente porque tuvimos un pecado tormentoso en el pasado que nos agrió la vida y seguramente tocó y dañó la vida de alguien más, Jesús nos llama hoy a recuperar nuestra vida, a ayudar a otros a recuperarse y a repetirnos incansablemente que en la casa de papá sí hay espacio para cojos, ciegos, lisiados, pobres, ricos y menesterosos. Hay espacio. Pero todos tienen que sanar, convertirse, liberarse y aprender a vivir siempre en la libertad de los hijos de Dios. Jesús vino hoy a llamarme a mí, pecador, a llamarte a ti, pecador, para que podamos participar del reino. Porque tú conoces la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Suscríbanse por favor a este canal Tomás Galarza Figueroa y al canal de la Diócesis de Mayagüez. Toca la campanita, dale like, colócalo en todas tus redes sociales, ayúdanos a evangelizar. No olvides pasar por el mundo haciendo lo correcto. Y lo correcto es amar de una manera tan fuerte que Teresa de Calcuta va a decir hasta que duela. Y si duele, amar un poco más. Por el momento, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.